El cambio climático es un tema que oímos por todas partes, ¿verdad? Pero más allá de los titulares, que si inundaciones, que si olas de calor, hay un dilema mucho más profundo, uno que se está jugando ahora mismo en los mercados globales y en las grandes negociaciones geopolíticas. ¿Estamos ante una crisis apocalíptica o es toda una exageración que nos va a costar carísima? Bueno, pues hoy vamos a desgranarlo. Pero ojo, no solo como un problema medioambiental, vamos a meternos en el meollo económico y estratégico, que es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Y es que aquí está la madre del cordero. Por un lado, nos dicen que es una emergencia total, que hay que actuar ya. Por otro, que es un problema magnificado por ciertos intereses. La verdad, como casi siempre, es bastante más compleja. Así que, para entenderlo de verdad, vamos a intentar dejar el ruido a un lado y a centrarnos en dos cosas: los datos puros y duros y los incentivos económicos que, al final del día, son los que mueven las decisiones en todo el mundo. Para poner un poco de orden en todo este lío, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a plantear bien cuál es el dilema. Después, nos meteremos de lleno con los datos para medir esa fiebre del planeta. A partir de ahí, veremos cómo se traduce todo eso en costes económicos, en dinero contante y sonante. Repasaremos cómo el mundo ha intentado unirse para solucionarlo y, lo más importante, descubriremos por qué, a pesar de todo, cooperar a nivel global es tan sumamente difícil. Pues empezamos. Primera parada, el dilema climático. Para poder navegar entre tanto mensaje contradictorio necesitamos una brújula fiable, y esa brújula, hoy por hoy, es la ciencia. Concretamente, la que consolida el IPCC, que para que nos entendamos es el gran panel de expertos de la ONU que reúne a miles de científicos de todo el mundo. Su trabajo es evaluar toda la evidencia que hay. O sea, no es una opinión, es el mayor consenso científico del que disponemos. Y en el corazón de todo esto está la famosa palabra sostenibilidad. Pero no pensemos en ella solo en plan ecológico. En el fondo, es una pregunta económica de las gordas. ¿Cómo mantenemos un sistema que necesita crecer constantemente en un planeta que obviamente tiene unos recursos que son finitos? Es básicamente el choque de trenes entre la lógica de nuestra economía actual y la realidad física de nuestro mundo. Venga, ya tenemos el marco. Ahora vamos a lo bueno, a los datos. Segunda sección, la fiebre creciente del planeta. Vamos a sumergirnos en los números concretos que nos enseñan la escala y, sobre todo, el origen del problema. A ver, el mecanismo es sorprendentemente simple. Pensemos en la atmósfera como si fuera el parabrisas de un coche en un día de verano. La luz del sol entra, calienta los asientos, el volante, pero a ese calor le cuesta mucho más salir, se queda atrapado. Pues bien, los gases de efecto invernadero, como el famoso CO2, actúan exactamente igual, como una manta que envuelve al planeta. Una manta fina es necesaria para la vida, pero es que nuestra actividad industrial ha ido añadiendo capas y capas a esa manta. Y claro, el planeta se está asando. Esta línea de tiempo no es solo ecología, es la historia de nuestra economía moderna. Fijaos, durante siglos la línea es prácticamente plana, pero a partir de 1950, ¡pum!, la curva se dispara hacia el cielo. Esto es el reflejo del gran despegue económico de la posguerra, de la globalización, del auge del consumo, todo alimentado por combustibles fósiles. Nuestro modelo de prosperidad ha estado, hasta ahora, directamente enganchado a este aumento brutal de las emisiones. Y la tendencia, de momento, no para. Este numerazo no es historia, es una proyección para ya mismo. Casi 40.000 millones de toneladas de CO2 en un solo año. Es una cifra tan absurdamente grande que es imposible de visualizar. Pero nos da una idea muy clara de la escala del desafío que tenemos delante. Y bien, ¿quién está detrás de todo esto? Pues las emisiones, igual que el poder económico, están muy concentradas. Unos 6 grandes bloques son responsables de casi el 60% del total. Pero lo interesante aquí es la tendencia. Mientras las economías occidentales han ido deslocalizando su industria más pesada, Asia, y muy en particular China, se ha convertido en la fábrica del mundo. Esto no es solo una estadística, es el nuevo mapa del poder económico y de la responsabilidad climática del siglo XXI. Y si miramos los sectores, vemos que el problema es sistémico. No se trata de una única industria mala. Las emisiones vienen del corazón de nuestra economía, de cómo generamos energía, de cómo producimos nuestra comida y de cómo fabricamos y movemos las cosas de un lado para otro. Y esto, claro, significa que la solución también tiene que ser sistémica. No vale con poner parches. Esto nos lleva de cabeza a nuestro tercer punto, lo que está en juego en la economía mundial. Ya hemos visto los datos, así que ahora vamos a conectar esa subida de la temperatura con sus consecuencias económicas reales y con los riesgos que implica. Esta advertencia, que no viene de un grupo ecologista, sino de análisis económicos muy serios, es bastante clara. No estamos hablando de una simple recesión. Nos están avisando de que el impacto puede ser comparable a las grandes crisis del siglo XX o a la crisis financiera de 2008. Se considera un riesgo sistémico para toda la economía global.
Y que nadie piense que esto es teórico o que pasará en un futuro lejano. La escasez de agua o las malas cosechas ya provocan bandazos en los precios de los alimentos y rompen cadenas de suministro. Los desastres naturales, cada vez más frecuentes, disparan los costes de los seguros hasta el punto de hacer inviables algunas actividades. Y la subida del nivel del mar, amenaza billones de dólares en infraestructuras y propiedades en las costas. No son costes futuros, son facturas que ya están empezando a llegar a las empresas y a los gobiernos. Vale, ante un problema global de este calibre, la respuesta, lógicamente, ha intentado ser global. En esta cuarta sección vamos a repasar la historia de todos esos esfuerzos internacionales, de todos esos grandes acuerdos para intentar atajar la crisis. La diplomacia del clima ha sido un viaje larguísimo. Empezó en Río, allá por el 92, donde se reconoció oficialmente el problema. Luego, en Kioto, se intentó una solución desde arriba, obligando a los países ricos a reducir emisiones. Pero el verdadero cambio de paradigma llegó en París, en 2015, con un modelo desde abajo, donde cada país es el que presenta sus propios compromisos. El objetivo es ambicioso, sí, pero el gran desafío sigue siendo el mismo: cerrar la brecha enorme que hay entre lo que se promete en el papel y lo que se emite en la realidad. Y con esto llegamos a la última y para mí la sección más crucial, el dilema de la cooperación. Porque a ver, si el problema es tan evidente y los intentos de solucionarlo llevan décadas, ¿por qué narices es tan increíblemente difícil avanzar de forma efectiva? Esta es la pregunta del millón. Tenemos la ciencia, conocemos los riesgos económicos y existe toda una estructura diplomática para actuar. Y sin embargo, la acción coordinada y a la escala que se necesita sigue sin llegar. La respuesta no está tanto en la mala voluntad, sino en la propia estructura lógica del problema. La teoría de juegos nos da una herramienta potentísima para entenderlo. El dilema del prisionero. Imagina a dos sospechosos a los que interrogan por separado. La mejor estrategia para ambos, como grupo, sería cooperar entre ellos y no decir nada. Pero individualmente, cada uno tiene un incentivo muy fuerte para traicionar al otro y confesar. Bueno, pues con el clima pasa algo muy parecido. Esta tabla lo resume a la perfección. Lo ideal para el planeta es la esquina de arriba a la izquierda. Todos cooperamos, todos pagamos un poco, todos nos beneficiamos. Pero desde la perspectiva de un solo país, la jugada más tentadora es la de abajo a la izquierda. No hacer nada, dejar que los demás paguen la factura y beneficiarte de su esfuerzo. Convertirte en un freerider, un gorrón. El problema es que si todos los países piensan de forma racional e individualista, todos eligen no cooperar y acabamos en el peor escenario para todos. Es una trampa lógica que solo se puede romper con confianza y con acuerdos que sean de verdad vinculantes. Y por si fuera poco, hay otro dilema, quizá todavía más profundo. No es solo entre países, sino entre generaciones. Las políticas para reducir emisiones tienen costes hoy: impuestos más altos, inversiones millonarias, reconversiones industriales. El palo es ahora. Sin embargo, los mayores beneficios de estas acciones, el evitar las peores consecuencias, no los veremos nosotros, sino las generaciones futuras. Y aquellos que sufrirán más si no hacemos nada, ni siquiera han nacido, así que no pueden defender sus intereses. Así que, al final, todo se reduce a esta pregunta. Una pregunta fundamental que mezcla economía, política y, sobre todo, ética. Resume el complejísimo desafío del cambio climático y nos obliga a enfrentarnos al conflicto entre nuestros intereses más inmediatos y nuestra responsabilidad con el futuro. Es, sin duda, la cuestión central que definirá el mundo que dejamos atrás.